Amén, gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos? Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente a cada uno. Nuevamente es un honor, un privilegio estar aquí en la casa de nuestro Señor para hablar de Él, ¿verdad? No de nosotros, más que todo hablar de Él, porque de Él se trata todo. De Él, para Él, no, por Él, de Él y para Él. Amén. Bueno, hermanos, antes de continuar, vamos a orar ya para poner este servicio, este tiempo, este mensaje en la mano del Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, por tenernos aquí, Señor, en tu casa. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder, Señor, estar receptivos a tu Espíritu Santo, que sea Él hablándonos, Señor, a nuestro espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender, Señor, tus mensajes. Te damos gracias por este tiempo. Toma el control de mi vida. Utilízame, Señor, como un instrumento tuyo, como un vaso de barro, Señor. Y que esta atmósfera, este tiempo se llene de tu presencia. Te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, antes de continuar, ayer hemos llegado de viaje. Recuerdan que estuvimos de viaje 4 días. Nos fuimos a hacer un viaje a la Sierra de Piura, a un lugar llamado Lanche. Fuimos a hacer unas misiones allá. Muchas cosas aprendidas, hermanos, que nos ha conmovido a nosotros, a mi esposa, a mis hijos. No, hemos ido con un equipo, unos pastores, también un representante de la Convención Bautista del Perú, presidente del Departamento de Misiones de acá de Piura. Hemos estado ahí juntamente con el equipo evangelizando. Hemos estado caminando por el camino angosto, por los cerros, caminos estrechos, hermanos. Y me quedaba impresionado que allá las personas no ponen excusas, no ponen pretextos para ir al templo. No son como acá, pues no casa a casa seguidas. Allá las casas están en un cerro aquí, hay otro cerro, por ahí hay otra casa, por ahí otro cerro, por ahí otra casa, por allá. Y de distintos lugares van al templo. Y los caminos son piedras, subir cerros, bajar cerros. Y me quedé sorprendido que había una ancianita de 78 años. Vivía lejos, hermanos. Y lo que más sorprende de ella es que tenía 78 años, iba acompañada de su nieta, pero era cieguita. Y a pesar de su condición, ella iba al templo. 78 años no veía nada. Y el camino no es aquí planito. Tenía que bajar el cerro, bajar el cerro, y luego subir el cerro otra vez para llegar al templo. Hermanos, para nosotros, a nosotros ya se nos acababa el aire en los pulmones, subiendo y bajando, pero ellos como si nada, hermanos. Amén. Y nos quedamos asombrados de cómo esa gente disponía su corazón para servir al Señor. Lo hacían con tanto amor que en vez de ir a dar, hemos recibido más bien nosotros. Hemos aprendido muchas cosas que me faltaría el tiempo para contarles toda la experiencia. Pero lo que sí queremos dar a conocer que el Evangelio del Señor se está predicando. Gracias por sus oraciones, hermanos, porque Dios nos ha llevado con bien y nos ha regresado con bien. Eso es lo más importante, que nos ha cuidado en este viaje. Y están invitados, hermanos, cuando se organice otra misión, otro viaje misionero. A ver, ahí vamos a necesitar también de más hombres dispuestos a llevar el mensaje del Señor. Amén.
Muy bien, vamos a continuar, hermanos, porque el día de hoy recordar que vamos a hacer un estudio de la palabra. Los martes se trata de hacer un estudio, ¿no? Los jueves es una meditación, jueves de oración, pero hoy día vamos a enfocarnos en un estudio de la palabra del Señor, porque es importante también conocer más. Y vamos a hablar hoy día acerca del temor de Dios, el temor a Dios, pero basado en la palabra del Señor, basado en la Biblia. El temor a Dios. Yo sé que ya muchos hemos escuchado acerca del temor a Dios. Mucho se ha hablado acerca del temor a Dios, pero siempre bueno, hermanos, es recordar su palabra y recordar, porque a veces se nos olvida muchas cosas. Miren, número uno, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor al Señor? El temor a Dios, basado en la Biblia, no se refiere a tenerle miedo o como un castigo, ¿no? No se trata, no le tengo miedo, no me va a castigar el Señor. No se trata de eso el temor a Dios. El temor a Dios es una reverencia profunda. Es una reverencia profunda, un respeto y un reconocimiento de su santidad, de su justicia y de su poder. Amén. Eso es el temor a Dios. No es tenerle miedo, como muchos a veces hemos pensado, ¿no? El temor a Dios, le tengo miedo a Dios, me vaya a hacer algo. No. El temor a Dios es una reverencia profunda, es un respeto, es un reconocimiento de su santidad, de su justicia y de su poder. Eso es el temor al Señor. ¿Y cómo lo respaldamos? ¿Cómo lo vemos? Vamos a iniciar con este versículo. Así les voy a pedir ahorita, el día de hoy, si gusten, apunten para que no se les olvide. Y vamos a ir al libro de Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10. El que no tiene Biblia, acérquese a alguien, o el que tiene Biblia, acérquese a alguien que no tiene Biblia. Porque el día de hoy sí vamos a utilizar bastante Biblia. Proverbios 9, 10. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Le estoy leyendo bien? Amén. Por ahí vamos a empezar. Entonces, ¿el temor de Jehová qué es? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Hermanos, hay una característica muy fundamental que debemos tener en cuenta. Y desde ahí vamos a partir, ¿no? El temor, ¿qué nos da el temor? ¿Qué vamos a aprender acerca del temor de Jehová? ¿No? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan lo que pidió Salomón cuando tuvo la oportunidad de orar al Señor? Salomón tuvo la oportunidad de pedir riquezas y todo, pero ¿qué fue lo que pidió primero? La sabiduría. La sabiduría. Entonces él estaba siendo un hombre temeroso del Señor. Él estaba temiendo al Señor, pero él había comprendido de que el temor, como le dije al principio, no es que le tengo miedo al Señor, no. Él estaba reconociendo la soberanía de Dios. Él estaba reconociendo la soberanía, su justicia y su poder. Una de las características que podemos encontrar del temor a Dios, que es el inicio de la sabiduría, ¿no? Pero vamos también al libro de Proverbios ahí mismo. Vamos a ir al capítulo 1. Miren lo que dice Proverbios 1:7. Allá tenían una costumbre muy bonita, que el primero que lo encontraba se ponía de pie y lo leía. Vamos a ver quién lo encontró y a ver si se pone de pie y lo lee. Proverbios 1:7. Amén. Proverbios 1:7. ¿Lo lee, hermano? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Nuevamente se lee acerca de el temor. Nuevamente, el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. Ese es el principio, hermanos. El temer al Señor es una de las partes esenciales del cristianismo. No podemos nosotros excluir al temor de Jehová basado en la palabra del Señor. Como segunda característica, la primera es que nos lleva a la sabiduría, ¿verdad? Es el inicio de la sabiduría. Como segunda característica, que el temor a Jehová nos conduce a la obediencia. El temor a Jehová nos conduce a la obediencia. Y lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Quién lo encontró? Amén. A ver, hermano. Ahora pues, Israel, pide Jehová tu Dios de ti. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ames en todos sus caminos y que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, gloria a Dios. Miren, el temor a Dios conduce a la obediencia. Y miren lo que dice Proverbios, ¿no? ¿Qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Nos conduce a obediencia. ¿Qué nos pide? Cuando nosotros le pedimos a nuestro hijo algo, ¿verdad? Acá Dios, ¿qué nos pide a nosotros? ¿Qué nos pide? Que le temamos a Dios, pero ya les expliqué, no con un temor de tengo miedo, sino de respeto, de obediencia. Aquí otra característica que nos conduce a la obediencia. La primera es el principio de la sabiduría, que el temor a Jehová también nos conduce a obediencia, es una característica. Y como otra característica, el temor a Jehová se manifiesta con humildad. El temor a Jehová se manifiesta con humildad, y eso lo vemos en Isaías 66, 2. Isaías 66, 2, miren lo que dice. Miren lo que dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Así dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. ¿A qué? A mi palabra. Miren lo que dice el Señor, ¿no? Se manifiesta con humildad. Interesante esta porción de la palabra que dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. Tiembla viene de temblor, de temor. El que tiembla, ¿qué? A mi palabra. Interesante del Señor, ¿no? Miraré a aquel que con humildad tiembla a mi palabra. O sea, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes y mirar las Escrituras con humildad y ser humilde ante ella. Y ser humilde ante ella, porque muchas veces el Señor nos habla de distintas maneras y nos habla a través de su palabra, pero muchas veces caemos en orgullo, en altivez, en soberbia. Entonces, al tener todas esas cosas, ustedes y nosotros creemos que el Señor nos va a mirar cuando estamos altivos, soberbios, orgullosos ante la palabra del Señor. Según la palabra, no, porque dice que Él nos va a mirar. Mira al que es humilde y que tiembla su palabra. Nosotros debemos ser temerosos de Dios ante su palabra. Tenemos tres características fundamentales que hemos aprendido ahí, ¿no?
Principio de la sabiduría, nos conduce a obediencia y la última, que se manifiesta con humildad. Con humildad. Con humildad. Y vamos a ver unos ejemplos también, algunos ejemplos de unas personas que temieron al Señor. Que temieron al Señor. Porque muchas veces, sí, no, pero ¿quiénes temieron al Señor? Y miren, uno de ellos fue Abraham. Abraham, y eso lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis 22. Génesis 22, capítulo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis 22, 12. Y dijo, aquí está hablando cuando está pasando lo de Isaac, ¿verdad? Miren lo que dijo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Verdad? Miren, ¿por qué creen que se habla tanto de Abraham, el padre de la fe? Porque fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios, porque miren cómo, sé que temes a Dios, sé que me temes, y que ni siquiera fue capaz de rehusar a su propio hijo. Miren, fue capaz de dar a su propio hijo, pero ¿ustedes creen que lo hacía por miedo? Como les dije al principio, es que el Señor me va a castigar si yo no le doy a mi hijo Isaac. ¿Ustedes creen que lo hacía de esa forma, Abraham? Porque me va a castigar el Señor si no le doy a mi hijo. Yo no veo así a Abraham, sino que veo a un Abraham humilde que aceptó la soberanía de Dios. Y al final de todo, miren lo que pasó con el Señor. No le hagas nada al muchacho. Ya conozco, te he probado que temes realmente al Señor. Amén. Ese es un ejemplo que tenemos de alguien que temió al Señor. Vamos con otro. Vamos al libro de Job. Job 1:1, facilito. Job 1:1. ¿Qué dice Job 1:1? ¿Quién lo tiene? Amén. Vamos, ¿qué dice, hermano? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, se faltaba de mal. Amén, gloria a Dios, gracias hermanos. ¿Qué era Job? La característica principal que estamos viendo en ese tema. Era un hombre temeroso de Dios también. Vemos otro ejemplo. Job era también un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Entonces, miren, ya van dos personajes que encontramos en la Biblia que temieron al Señor. Vamos con uno último porque hay muchos. Vamos con uno del Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 2. Amén. Desde el 1, vamos a ver, 1 o 2, ya lo leo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otra característica fundamental que Dios mira en los hombres. ¿Qué era? Un hombre temeroso de Dios también. Cornelio. ¿Y qué era todavía? Mira, un hombre, un centurión de la compañía, pero tenía una particularidad. No era judío, pero miren ¿qué era? Gentil. Y miren, pero ¿qué característica tenía? Que era piadoso y era temeroso del Señor. Amén. Y el Señor se agrada en esas personas
en las personas que temen al Señor, pero con ese temor santo. Amén. Seguimos. Ya hemos visto las características, hemos visto algunos ejemplos de algunos hombres, y vamos a ver qué bendiciones tenemos. ¿Qué bendiciones tenemos del temor a Dios? Aquí hay 3 bendiciones que el Señor nos da, y vamos a ver la primera de ellas. Y vamos a ir al libro de Salmos 34:7. Amén. Y lo leyó el hermano ahora, se lo sabe usted, hermano. Salmos 34:7. ¿Qué dice? Amén. Gloria a Dios. La primera bendición que justamente el hermano José, cuando contó su experiencia al inicio, cuando estaban los hombres, ¿no?, alrededor, él se acordó de este salmo. Y son bendiciones, hermanos, que tenemos. Aquellos que le temen al Señor. Y miren cuál es la primera bendición: que el Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa? Y nos defiende, hermanos. La primera bendición que tenemos, que hemos citado acá, es que el Señor nos va a defender. Amén. Es una bendición que tenemos, hermanos. Es una bendición que el ángel está ahí, acampa. ¿Qué significa acampa? Está ahí juntamente con nosotros. No tenemos que tener temor alguno de lo que me va a pasar. Pero si soy temeroso del Señor, si yo le temo al Señor, hermanos, es una bendición que tenemos ahí. Amén. Otra bendición. Ahí mismo, en el versículo 9, miren lo que 34:9, ¿qué dice? Los que temen a Jehová, otra bendición. ¿Qué dice? Nada les falta a los que le temen. Miren, otra bendición. Nos defiende. ¿Y qué más? Nada nos falta. Otra bendición más, hermanos, para nuestras vidas acerca del temor al Señor. Nada nos va a faltar, hermanos. Nada nos falta. Si somos temerosos al Señor, Él nos va a suplir. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Su palabra es fiel, hermanos. Su palabra es fiel. Si Él nos dice que si yo soy temeroso del Señor, nada me va a faltar. Él me va a defender. Amén. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos da sus bendiciones a través de su palabra. Y Él nos dice. Y otra bendición más, hermanos. Miren, vamos al libro de Proverbios 19. ¿Qué dice el libro de Proverbios 19:23? Otra bendición más. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Amén. Otra bendición, hermanos. El temor de Jehová es para vida. En él reposaremos. Cuando estamos angustiados, cuando estamos agobiados, en medio de las dificultades, Él nos da el reposo, Él nos da vida. No seremos visitados del mal. ¿Son grandes sus bendiciones o no? Son grandes sus bendiciones. Hermanos, esto no tiene precio, nosotros no podemos comprar. Esto no se compra. Nosotros no vamos a la tienda a comprar paz. No vamos, hermanos. Esto no tiene precio. La paz que Dios nos da, el mundo no la puede dar. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta.
que debemos ser temerosos del Señor. 3 bendiciones, hermanos, que debemos tener en cuenta: que Él nos cuida, nada nos faltará, y Él será nuestro reposo, en Él reposaremos, Él nos dará vida y nos librará de todo mal. Amén. En eso debemos estar confiados, hermanos. En eso debemos estar confiados. Debemos tener en cuenta también que el temor a Dios, para recordar un poco, para reafirmar, el temor a Dios es reverencia, es obediencia. El temor de Dios nos acerca a Dios. Y el temor a Dios es fruto del amor. Pero el miedo, hay que saber diferenciar en temor y miedo. El miedo humano, eso más bien al contrario. Cuando tenemos miedo, tenemos terror por las cosas. El miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. El miedo nos aleja de Dios. El miedo nos aleja de Dios. Y el miedo, ¿saben qué es, hermanos? El miedo es fruto del pecado. ¿Recuerdan cuando al principio Adán y Eva, qué dice la Biblia? ¿Que tuvieron qué? Tuvieron miedo. Se escondieron. Se avergonzaron. Y hay que tener en claro eso, hermanos. Una cosa es el temor a Dios y una cosa es tenerle miedo a Dios. Miedo a Dios por lo que yo he hecho. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando el pecado habita en nosotros y comenzamos a tenerle miedo. Ya no le tenemos temor al Señor, sino al contrario, le tenemos miedo por lo que nos va a pasar. ¿Verdad? Hay que tener claro ese concepto, hermanos, que la palabra de Dios nos indica, hermanos, qué debemos hacer. Ese miedo, de verdad, el miedo nos paraliza, el miedo nos aleja de Dios. El miedo es fruto del pecado. El miedo es fruto del pecado. Ahora, miren lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Sí, 2 de Timoteo 1:7. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio propio, hermanos. Entonces, debemos tener en claro su palabra, porque en Dios no hay miedo. Al contrario, en Dios tenemos dominio propio. En Dios tenemos poder. En Dios tenemos amor. ¿Amén? Muy bien. Ahora, nos preguntarán, ¿no? Pero ahora, ¿cómo cultivar? ¿Cómo cultivar el amor, el temor, a Dios? ¿Cómo podemos cultivar el amor a Dios? Y miren lo que dice su palabra en el Salmo 119:8. Salmo 119:8. Miren lo que dice su palabra. Salmos 119:38, perdón. Salmos 119:38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Que nosotros tenemos que estar atentos, porque si nosotros le tememos al Señor, Él nos va a confirmar su palabra. Él nos va a comenzar a confirmar su palabra. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos
empezar a cultivar ese temor al Señor, lo primero que tenemos que hacer es la palabra del Señor, que nos confirme su palabra. Tenemos que orar con humildad. Tenemos que reconocer su autoridad. Y hay otra cosa muy importante, hermanos, que debemos permanecer en comunidad. No aislarnos, sino al contrario, permanecer en comunidad, en la comunidad cristiana, en la familia que somos. Ustedes se imaginan una familia normal. Se imaginan al papá desayunando solo por allá, a la mamá desayunando por allá, a los hijos desayunando por acá, por allá, que entran y salen, que no se saludan, a la hora del almuerzo igual, por acá, cada uno que haga su vida en su familia. ¿Cómo sería esa familia? Sería una familia desunida, no un desorden. Igualito, hermanos, nosotros somos una familia en Cristo. Somos una familia. Y es por eso que es importante reunirnos, congregarnos, hacer actividades juntas, en comunidad. Eso afirma los lazos. Y eso nos ayuda a ser más temerosos del Señor. Aunque no lo crean, hermano. Y eso debemos buscar, permanecer en la comunidad cristiana. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Ahora miren lo que dice Dios y qué nos ofrece. Como le dije, sus bendiciones, pero ¿qué nos ofrece aparte de lo que ya hemos mencionado? Miren lo que dice el Salmo 112. Salmo 112, desde el versículo 1 hasta el 3 vamos a leer. Salmo 112, 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, miren, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que nos ofrece Dios. Miren lo que nos ofrece Dios. Este pasaje nos leyó justamente un hermano el día de anteayer, el domingo, cuando estuvimos allá en la sierra. Y en el devocional que hicimos por la mañana, justamente nos reunió y nos dijo: hermanos, quiero compartir esto con ustedes. Este tema acerca del temor a Dios, yo lo había puesto en mi corazón hace un tiempo atrás, y el día domingo me lo reafirma con lo que nos compartió este siervo del Señor. Y nos juntó a los que estábamos ahí en casa y nos leyó este Salmo 112. Y nos dijo: hermanos, miren, quiero compartirles esta palabra. Porque él vio nuestra necesidad, vio todo lo que estábamos pasando. Y miren, nos dijo: miren lo que Dios les ofrece. Pero hay una condición. Él nos puede prosperar. Él puede prosperar, más que prosperar con bienes, Él puede también prosperar nuestra alma, que es lo más importante. Pero para eso hay algo que nosotros debemos tener en claro, que es el temor a Jehová. El temor a Dios. Y miren, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Es una promesa, hermanos. ¿Cuánto queremos que nuestros hijos sean descendientes del Señor y que sean prósperos? Por lo menos que prospere su alma. Es lo más importante. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos así? Son promesas que Dios nos da. Pero aquel que le teme al Señor, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa de aquellos que le temen al Señor. Cuando nosotros lo vemos, yo no lo había leído antes, pero wow, el Señor es tan bueno y tan poderoso
que todo lo que nos da bendiciones, nos protege, y encima de esto ahorita nos da riquezas, bienes en nuestra casa. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? ¿Qué más? El Señor nos da todo. El Señor nos da todo. Amén. Ya voy terminando, hermanos. Y miren lo que dice Proverbios 8:13. Pero hay una condición. Ahora dice, ¿pero qué es el temor a Jehová? ¿Pero qué es el temor a Jehová? Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios 8:13. Algo que nosotros debemos tener en cuenta. Miren lo que dice Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor a Jehová? Miren, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Hermanos, aquí se resume la mayor parte del temor a Jehová. ¿El temor a Jehová qué es? Aborrecer el mal. Aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia. Desde ahí, hermanos, si nosotros queremos ser temerosos al Señor, lo primero que tenemos que hacer, alejarnos del mal. Alejarnos de esa soberbia que muchas veces tenemos, esa arrogancia, como dice la palabra del Señor. Alejarnos del mal camino. Cuando empecemos a hacer eso, hermanos, nosotros estamos siendo temerosos al Señor. Señor, ¿qué hago para ser temeroso? Su palabra lo estoy diciendo. Alejémonos del mal. Alejémonos del mal. Aquí hay otra versión, que lo tengo en mi celular, que también nos aclara y el tema. Miren Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán. ¿Pero qué vamos a odiar? La maldad. La maldad. Entonces, eso nosotros que tenemos que tener presentes, hermanos, si queremos ser temerosos del Señor. Por último, ya para terminar, el temor a Dios se aprende. El temor a Dios se aprende. No nacemos nosotros temiendo a Dios. Nadie nace temiendo al Señor. Lo aprendemos al leer su palabra, al orar y al buscarle. Ahí lo vamos a aprender. Y miren, vamos al libro de Deuteronomio 4, versículo 10. Y ahí vamos a hallar, miren lo que les estoy diciendo, que el temor a Jehová se aprende. Deuteronomio 4:10. Ya estamos por terminar, hermanos, este estudio. Miren lo que dice el Señor. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, ¿qué dice aquí? Las cuales aprenderán, ¿para qué? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus, primero lo que dice el Señor, ¿no? Para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? Para temerme todos los días. Y no queda ahí. O sea, miren, el Señor, a través de su palabra, Él nos va a enseñar el temor. Y miren lo que dice, y las enseñarán ¿a quién? Y las enseñarán a sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que empezar a cultivar, a aprender. ¿A través de qué? De su palabra. El temor al Señor, el temor a Dios se aprende, hermanos. No nacimos nosotros temiendo al Señor, pero sí lo aprendemos. ¿Y cómo lo aprendemos? ¿A través de qué?
de su palabra, a través de su palabra. El Salmos 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Cuando te dicen enséñame es porque no sé. Enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Señor, yo no sé, pero enséñame tú porque tú sí sabes. Enséñame tú porque tú sí sabes, Señor. Y como conclusión final, hermanos, el temor a Dios es esencial para nuestra vida cristiana. Es un fundamento de una vida sabia que nos conduce a santidad y que una vida bendecida para nosotros, hermanos. Amén. El temor a Dios es esencial, hermanos. Y lo dejo con este último versículo. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés 12:13, miren, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés, cuando termina su libro, todo se resume en teme a Dios. El autor, y guarda sus mandamientos. Hermanos, miren cómo se resume todo: en el temor al Señor, en el temor a Dios. Amén. Guardemos sus mandamientos, hermanos, porque, como dice, esto es el todo del hombre. Y esto es todo lo que debemos hacer. Aprender a ser temerosos del Señor, a guardar sus mandamientos. Y miren, hermanos, como hemos leído, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ofrece, sus bendiciones, los ejemplos que tenemos, hermanos. Que este estudio nos sirva para afirmar más nuestra fe, para consolidarnos en el Señor, ¿no? Para aprender más, porque siempre aprendemos, hermanos, todos los días de nuestra vida. Nunca dejamos de aprender. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra. Vamos a ponernos de pie para darle gracias. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por su palabra, porque es su palabra, hermanos. Es su palabra la que nos llena, la que nos nutre, la que nos da esa paz, ese gozo, ese regocijo. Amén. Bendito y soberano Dios, una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo, amado Rey. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos deleite. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres amoroso con nosotros. Tú eres, Señor, lo más importante en nuestras vidas. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? Ayúdanos, Señor, a poder ser más temerosos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte, a poder guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a usted, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que a través de tu palabra nos lleve, Señor, a poder estar más junto a ti, Señor, a estar más en comunión contigo, a ser temerosos de usted, Señor, temerosos de tu palabra, Dios mío santo. Quita de nosotros todo miedo y pon ese temor santo en nosotros, Padre Santo, a reconocerte, Señor, como soberano,
de toda la creación, Rey de todo el universo y de todo lo que existe. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a usted, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu casa, por mis hermanos que han venido el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, amado Rey. Toda la gloria y toda la honra sea para usted. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. ¿Así, pastor?